ir a la palabra. Y el día de hoy yo quiero hablarles de lo que va a suceder este martes. Este martes tenemos una cita divina en la Plaza Carrillo a las 7 de la noche. Te invito a llegar más puntual de las 7, a estar listos y con expectativa de lo que Dios hará. Pero mi intención, mi deseo es que en esta mañana el Espíritu Santo abra nuestros ojos y tú y yo podamos entender no solo naturalmente, sino espiritualmente lo que Dios va a hacer y lo que va a suceder a través de nuestra oración. Porque debemos entender y recordar las palabras de Jesús cuando Él dijo a los fariseos, hablándoles, confrontándoles, diciendo: necios, ustedes saben leer los tiempos, saben darse cuenta cuando va a llover, saben darse cuenta cuando es el tiempo de la siega. Y les dice: pero ¿cómo es que no pueden darse cuenta que es el de los tiempos del Hijo del Hombre, de los tiempos del reino? Y a veces usted y yo hemos sido entrenados para distinguir los tiempos naturales. Ya está empezando este tiempo hermoso de calorcito, parece que hoy va a llover, hoy no va a llover. Pero en la misma dimensión Jesús quiere que tú y yo aprendamos a discernir los tiempos del reino, lo que Él está haciendo, lo que Él quiere hacer. Me encanta esta escena donde Eliseo está bien tranquilo en su casa y Giezi, su criado, le dice: nos han rodeado, veo muchos carros, veo hombres en sus caballos. Y empieza a darle una narración de todo lo que está viendo. Y no es que Eliseo era ciego, es que Eliseo había logrado tener ojos más abiertos hacia lo que veía el espíritu que hacia lo que veían sus ojos. Porque la respuesta de Eliseo es impresionante al decirle: ora por él diciendo: Señor, abre sus ojos y que él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y entonces Giezi empieza a decir ahora lo que ve. Ahora empieza a ver esos ángeles, empieza a ver esa cobertura de Dios. Y hay dos maneras en las cuales tú y yo podemos vivir el reino. Y una es la manera natural y otra es la manera espiritual. Y el Señor quiere abrir nuestros ojos para entender lo que Él está haciendo y lo que Él hará este martes, pero también los siguientes días, y a enseñarnos a vivir de esta manera. Padre, yo pido: abre los ojos de tu iglesia, abre el corazón de tu iglesia. Que el que llegó sin ver salga viendo, que el que llegó sin oír salga oyendo, que el que llegó sin sentir a Dios, sin discernir a Dios, salga de este lugar sensible a Dios. Y Señor, gracias porque usas tu palabra que despierta el corazón y que quita la grosura y que quita toda clase de insensibilidad. Y tú nos das un corazón que vuelve a discernirte en todos los sentidos. Amén y amén. Número uno, usted y yo necesitamos, como el ejército de Dios que somos, y por la asignación que tenemos de ir a luchar por lo que está escrito, debes entender que es una lucha de verdades contra mentiras. La verdad de Cristo contra la mentira del enemigo. La verdad de Cristo es que Dios tiene un propósito para Morelia. La mentira del enemigo es que Morelia no tiene esperanza. La verdad de Cristo es que Él vino a amar y a salvar a los que se perdieron. La mentira del enemigo es que hay gente sin esperanza. Es una lucha de verdades contra mentiras. Y lo primero que usted y yo necesitamos para lo que el Señor nos ha llamado a hacer es ser fortalecidos. Diga conmigo: ser fortalecidos. Y Efesios capítulo 6 versículo 10 dice:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué fuerte, porque humanamente podemos conocer formas de ser fortalecidos, pero el Señor nos está invitando a ser fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, no a nuestra manera humana, no solo descansando. De hecho, creo firmemente que podemos descansar demasiado, pero no descansar en el alma. ¿No te has dado cuenta que gente se va de vacaciones pero regresa y ahora necesita descansar más? Porque a veces descansamos en el cuerpo, nos relajamos en el cuerpo, pero no descansamos en el alma. No fortalecemos el espíritu. Y esto nos enseña que a veces podemos estar demasiado cansados físicamente, pero fortalecidos espiritualmente. De hecho, cuando tú lees la Biblia y ves, por ejemplo, la vida de Pablo, ese hombre era un hombre imparable, era un hombre poderoso, era un hombre que andaba predicando la palabra de Dios sin descanso. Y entendemos que él tenía quizás un cansancio físico, pero tenía una fortaleza espiritual. Hay problemas que no vamos a resolver durmiendo más. Hay problemas que vamos a resolver fortaleciéndonos en el Señor. Y es lo que Efesios está diciendo: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Jueces capítulo 15 versículo 18 dice: teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Y el contexto es Sansón, que acaba de matar con una quijada de burro a 1000 hombres. Pero ahora Sansón clama a Dios, lo que aprendimos la semana pasada: una desesperación, una necesidad que me lleva a un clamor delante de Dios, no porque Él está sordo, sino porque yo necesito quitar toda esa, a veces comodidad, a veces estupor, a veces adormecimiento, que me ha llevado a la condición de un espíritu mudo, de una incredulidad. Y qué increíble, porque Sansón clama a Dios reconociendo: o me salvas, o me das agua, o me voy a morir. Y el resultado, porque la palabra dice: clama a mí y yo te... Si yo clamo al Señor, Él va a responder. Y Sansón clama, y Dios entonces le abre una cuenca y le da de beber, y él es saciado y él es llenado. Y dice ahora la Biblia: recobró su espíritu y se reanimó. A veces no es que recobré el descanso, dormí bien rico. A veces solo necesitas recobrar el espíritu. Mi espíritu se volvió a conectar con el de Él. Mi espíritu volvió a ser lleno de Él. Recobró su espíritu y se reanimó. Romanos capítulo 4 versículo 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Abraham tenía dos opciones: o me debilito por la realidad que enfrento. ¿Cuál es mi realidad? La de Abraham era: soy muy viejo, somos estériles,
Dios nos dio una promesa que nuestra generación sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero ya tengo 100 años y no tengo un solo hijo. Abraham tenía la opción de debilitarse en su fe, de dudar, de amargarse, de frustrarse por lo que no veía. Pero la Biblia dice que decidió fortalecerse en fe. Y dice ¿cómo? Dando gloria a Dios. ¿Cómo nos fortalecemos? Número 1, clamando y reconociendo: solo tú puedes darme vida otra vez. Me encanta esos pasajes que se repiten constantemente en uno de los libros de los profetas menores: buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. Clamor, porque reconozco solo tú puedes darme vida. Pero número 2, darle gloria a Dios. No quejarme, no hacer más énfasis en lo que no veo, en lo que no soy, en lo que no puedo, sino hacer más énfasis en quién es Él, en lo que Él puede. De hecho, esa es la definición de alabanza y adoración. Alabanza y adoración no es hacer énfasis en quién soy yo, en lo que yo no tengo, ay, es que tu pueblo, somos todos chiquitos y flaquitos en el espíritu y desnutriditos y no podemos más no. Alabanza y adoración a la luz de la palabra literalmente es magnificar, exaltar y reconocer quién es Él. Es reconocer: Él abrió el mar en dos, Él hizo pasar a su pueblo por tierra seca, Él le dio de beber a 2 millones de personas cuando no había agua, Él alimentó a su pueblo en el desierto, Él resucitó a Lázaro de la tumba después de 3 días muerto, Él puso en el vientre de Sara la promesa. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el que nombró a cada estrella por su nombre. Él sabe cuántos cabellos tengo. Alabanza, adoración es darle gloria a Dios reconociendo quién es Él. En vez de hacer énfasis en la orfandad, es hacer énfasis en la paternidad. En vez de hacer énfasis en la pobreza, es hacer énfasis en la provisión. En vez de hacer énfasis en la enfermedad, es hacer énfasis en el poder que Él tiene para sanar. En vez de hacer énfasis en la soledad, es hacer énfasis en cómo Él abraza y nunca deja a nadie. Alabanza y adoración entonces es reconocer quién es Él. Pero no podemos solo oír de esto, tenemos que vivir esto. Porque sí, quizás ya lo has oído mucho. La pregunta es: ¿estás fortalecido? Porque de nada te sirve haberlo oído 20,000 veces si hoy estás sin fuerza en tu espíritu. Dejemos de ser cristianos acumuladores de información y empecemos a ser creyentes que viven lo que oyen. Y somos más bien acumuladores de testimonios. Hoy en día hay mucha gente en la iglesia que todo ya lo sabe, pero nada lo ha vivido. Yo quiero ser alguien que no solo lo sé, tengo testimonios, tengo victorias. Te puedo contar cómo el Señor me ha levantado. Darle gloria a Dios. Hay una tercera cosa que necesitamos hacer para ser fortalecidos, y el Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Esta es la condición natural de nuestra alma. Somos inconstantes. Somos personas que hoy podemos sentirnos en la gloria y mañana nos sentimos en el infierno. Así son las emociones.
Así es un estado de ánimo cambiante. Por eso Pedro dijo: yo nunca te negaré, y después lo niega 3 veces. Porque el estado de ánimo cambia. La semana pasada estábamos clamando y quizás esta semana ni la boca abrimos. Sobre todo los del sábado. A lo mejor pasamos hasta el llamado y Dios. ¿Y esta semana? Ay, pastor, me acabé mis palabras. Me acabé mi pasión el domingo pasado. No, esta es la realidad humana. Un alma que se abate, un alma que se turba, un alma inconstante. Pero el salmista dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es decir, la fuerza va a venir cuando yo vuelva a esperar en Él, a reconocerlo a Él. Cuando yo quite mis ojos de todo lo demás y ponga mis ojos nuevamente y plenamente y exclusivamente solo en Él, reconociéndolo. De Él viene mi socorro, de Él viene mi esperanza. Los demás pueden confiar en todo lo que quieran, pero yo solo confiaré y esperaré en Él. Y eso, el resultado es: me va a fortalecer, me va a avivar, me va a encender. Yo necesito volver a confiar en Dios como la primera vez. Yo necesito volver a depender de Dios como la primera vez. No es un ejercicio de una vez en la vida, debe ser un estilo de vida. Dependo, confío, espero. Isaías 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Número 1, tienes que reconocer quién es Él. Porque si no reconoces quién es Él, difícilmente tendrás la expectativa correcta de lo que Él puede hacer por ti. Tristemente, muchos en el sistema religioso tenemos solo información de Dios, pero la información jamás ha transformado a nadie. Oímos mucho de Dios, pero vivimos muy poco de Dios. Mientras que en el sistema del reino todo se trata de una revelación. Porque no se trata de qué tanto sé, se trata de qué tanto estoy viviendo. Hola. El sistema de educación pública en nuestro país ha fracasado en enseñar a gente que memoriza muchas cosas, pero luego esas cosas no te sirven de nada en la vida. Y muchos estamos queriendo replicar a Cristo en el sistema. Memorizamos, aprendemos, sabemos, oímos, pero al final del día no nos sirve de nada, porque no lo vivimos, porque no lo creemos. Y por eso empieza primero reconociendo: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Es decir, no hay otro Dios como Él. No hay otro Dios que se compare a Él. No hay nadie más que pueda darte lo que Dios te da. El Dios eterno es Jehová. Y continúa diciendo: Él creó los confines de la tierra. Él no desfallece, Él no se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Y entonces, ahora sí, eso es Él. Ahora mira lo que Él puede hacer por ti y por mí. El que nunca se cansa da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Luego nos aclara, la fuerza no está en la edad. Porque dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Solo observa y te vas a dar cuenta, gente joven sin fuerza, sin ánimo. ¿Listo para mañana a la escuela? ¿Listo para lo que el Señor hará esta semana? Y ves en la Biblia un Caleb de 85 años diciéndole a Josué: dame ahora esta montaña porque tengo la fuerza para conquistarla. ¿Cuál era mi fuerza hace 45 años? Es mi fuerza ahora. Dame la montaña. ¿Te das cuenta que la fuerza no está en la edad? Los mayores de 60 debieron gritar amén. Los que reciben su ayuda del gobierno debieron decir sí. Sí, así, gloria a Dios. La fuerza no está en la edad, hermano, hermana. No, es que si yo fuera otra vez joven, es que si yo volviera, eso no tiene que pasar. Lo que tiene que pasar es el versículo 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, yo quiero esperar en ti. Yo quiero reconocer que de ti viene mi fuerza. 3 cosas. Número 1, clamor. Número 2, darle gloria a Dios. Y número 3, esperar en Él. Te dan un diagnóstico, espera en Jehová. Nos dan un pronóstico en la economía de nuestra ciudad, de nuestro país, esperemos en Jehová. Nos enteramos de algo en el matrimonio nuestro, de nuestros hijos, de nuestros padres, esperemos en Jehová. Nos damos cuenta de nuestra realidad y de los retos que enfrentamos, esperemos en Jehová. Porque hay una promesa sobre los que esperan y creen en Él, no serán avergonzados. Número 2, necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 11 dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el Señor nos está diciendo cuál debe ser nuestra posición ante la batalla, cuál debe ser nuestra posición ante las acechanzas del diablo. Y la Biblia claramente nos dice que debe ser la de estar. El enemigo no te quiere derrotado. ¿Cómo está, hermano? Ay, pastor, aquí abajo de la mesa porque Satanás anda suelto. ¿Cómo está, hermano? Ay, pastor, no quiero salir del baño. ¿Cómo está? Muchos estamos como el ejército de Saúl, detenidos por 40 días y 40 noches sin poder hacer absolutamente nada, porque estamos amedrentados, intimidados por el enemigo, porque es el padre de la mentira y él es bueno en crear escenas y hacernos creer tu vida se terminó, tu propósito se acabó, tu matrimonio se terminó, tu salud se acabó, tu economía se terminó, tu futuro se terminó. Porque a eso vino Él.
a robar, matar y destruir. Pero es donde yo necesito constantemente conectarme a la fuente del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo levanta a los muertos. El Espíritu Santo, no importa cuántos días llevamos en un sepulcro, cuando Él viene sobre nosotros nos despierta y nos levanta de una condición de estar caídos, de estar sin fuerza, sin ánimo, sin poder. El Espíritu Santo vuelve a levantarnos. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos, tendrán testimonios de lo que Él produjo en ustedes. El único que puede sacarnos de una condición de pausa, de intimidación, es el Espíritu Santo. Cuando ya no sabes qué hacer con tu matrimonio y ya solo estás amedrentado y con miedo y sin nada que hacer, el Espíritu Santo te vuelve a enseñar y te vuelve a levantar. Vuelve a creer, vuelve a orar, vuelve a interceder, vuelve a intentar. Cuando te sientes frustrado porque has intentado todo para proveer tu casa y quizás no encuentras la manera, y de pronto dices, ya no lo voy a volver a intentar, viene otra vez el Espíritu Santo y te hace volver a soñar. De hecho, el Espíritu Santo a muchos nos devuelve sueños que habíamos enterrado. El Espíritu Santo nos vuelve a una condición de fe, de inocencia. Lo vuelves a intentar, no como un tonto, pero sí como un hombre y una mujer sano y sana en su corazón, no amargado. Pues aquí estoy otra vez intentándolo. Aquí estoy otra vez. Por eso vine a esta iglesia. Esta es la número 10. Así algunos tenemos cara, ¿verdad? Pero esos vinieron el sábado. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, se acaba ese trauma, esa tristeza, ese enojo, y el Espíritu Santo nos vuelve a dar una inocencia que descansa en lo que Él puede hacer. El deseo del Señor es que tú y yo estemos firmes. Pero ahora también la Biblia nos enseña contra quién es la lucha. La lucha no es contra un movimiento social, nunca lo será. La lucha no es contra un partido político. La lucha no es contra un sistema en este mundo. Nuestra lucha, ¿contra quién es? Es una lucha espiritual, porque entendemos que lo espiritual gobierna lo natural. Ahora, nuestra lucha no es con la gente que es víctima de lo espiritual. Nuestra lucha es contra los que producen eso. Y entonces la palabra ahora nos enseña cómo debemos luchar. Y número 1, Efesios 6:13: por tanto, tomen toda la armadura de Dios, otra vez, para que puedan resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar. Primero nos habló Efesios de mantenernos firmes durante las acechanzas del diablo, durante la lucha, durante la guerra. Pero ahora Efesios nos dice: estén firmes aun cuando haya acabado todo. El deseo de Dios no es que vayamos este martes a orar y el miércoles estemos atropellados todos en nuestra casa. Hola. ¿Y cómo están? Deprimidos, enfermos, con ansiedad, con temor. No, el deseo de Dios es que en la guerra estemos firmes, pero habiendo acabado todo, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, estemos firmes, victoriosos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto nos enseña de el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es parte de esta armadura que el Señor nos ha dado. Y el cinturón de la verdad es lo que
lo que nos mantiene, lo que nos sostiene, lo que nos ayuda a mantenernos firmes, y es la palabra. Debemos reconocer que todo lo que, mejor dicho, necesitamos entender que la única manera de mantenernos firmes en la vida ante toda la oposición que vivimos y viviremos será a través de la verdad de la palabra. Si abrazas una filosofía, mañana habrá otra filosofía. Si abrazas una moda, mañana habrá otra moda. Si abrazas una actividad, mañana habrá otra actividad. Si abrazas una tendencia, mañana habrá otra tendencia. Pero si abrazas la verdad, mañana habrá otra vez verdad. Y pasado mañana habrá verdad, porque la verdad de Dios sostiene el universo y sostiene también nuestras vidas. No estés parado en una tendencia. Cíñete con el cinturón de la verdad. Porque vamos a hacer lo que vamos a hacer este martes. Y ojalá entendamos, esta prédica no solo apunta a la actividad, apunta a cómo usted y yo como hijos de Dios podemos mantenernos poderosos y eficaces ante la asignación que el Señor nos ha dado a lo largo de nuestra vida. Y necesitamos estar parados en la verdad, ceñidos en la verdad. ¿Por qué amas? ¿Por qué perdonas? ¿Por qué oras por tu ciudad? ¿Por qué crees? ¿Por qué tienes una esperanza? ¿Por qué clamas por tus hijos? Porque tengo una promesa. Estoy ceñido en una verdad. Eso alimenta mi fe. Eso me constriñe para levantarme, para creer, para pelear, para esforzarme, para luchar. Pero si te paras en una emoción, la emoción cambiará. La emoción dejará de ser. Vestidos con la coraza de justicia. Y la coraza de justicia tiene como propósito proteger nuestra espalda y proteger nuestro corazón. Porque el enemigo es traicionero. Por eso Jesús le dijo a Judas, quien estaba poseído por el diablo, porque la Biblia dice que entró un espíritu malo a él. Y por eso Jesús le dijo: con un beso me entregas. Porque Satanás no solo opera como nos lo ha vendido las películas. Oh, se apareció Chucky con su cuchillo lleno de sangre, córrele. Se apareció el dragón, ay, los ruidos abajo de la cama. Que en un sentido es un pensamiento que Satanás todo el tiempo confronta, enfrenta, y no es siempre. A veces Satanás es tan sutil que te besa. La Biblia dice que se viste de ángel de luz. Por eso, hermanos, a veces el pecado, aunque parece tan atractivo, está sostenido y alimentado por el mismo infierno. Cuidado con solo ser atraídos por lo que nuestros ojos ven. Y la coraza de justicia nos protege de enemigos que quieren venir sutilmente a traicionarnos por las espaldas, por los lomos, que quieren venir a entregarnos con besos. Nos da discernimiento, nos ayuda a proteger el corazón. Nos ayuda a anclarnos también en la verdad de la palabra. Yo soy quien dice la palabra que yo soy. Yo tengo lo que dice la palabra que yo tengo. Yo puedo hacer lo que dice la palabra que yo puedo hacer. Ya vencí, ya gané, ya triunfé. Cuando te anclas en la verdad de la palabra, eso protege tu corazón y tus espaldas. Porque también reconocemos lo que dice la palabra: no hay arma forjada contra ti que pueda prevalecer. Pueden hacer armas contra nosotros, pero no podrán prevalecer. Porque esa es la herencia de los siervos de Jehová: condenar toda lengua fraudulenta que se levanta contra nosotros en juicio. Coraza de justicia. Continúa diciendo:
calzados los pies con el apresto del evangelio. El evangelio de la paz. Y esto se refiere a el calzado del evangelio, porque la Biblia dice: hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Siguiente serie que hablemos de ganar almas, vamos a decirle a todos: quítense los zapatos. Si sus pies no son hermosos, usted no predica la palabra. No es cierto, no se espante. Usted y yo necesitamos sandalias, necesitamos calzado del evangelio de la paz, porque nuestra asignación no solo es ir a reprender el diablo, nuestra asignación es ser una luz que brilla en las tinieblas. Pero esa luz necesita brillar no solo el martes, necesita brillar hoy cuando volvemos a nuestra casa y llega la tía enfadosa. Digo, yo no tengo ninguna tía enfadosa, pero por los que las tienen, el lunes que nos encontramos al jefe amargado o al compañero molesto, o a esa gente que anda hablando mal de ti a tus espaldas pero en tu cara. Necesitamos el calzado de la paz, del evangelio de la paz. Recordar que nuestra asignación es ser luz. Es que nuestra luz brille y seamos un testimonio de Cristo en esta tierra. Tenemos la disposición de difundir las buenas nuevas. El enemigo quiere aún hacernos pensar que la tarea de predicar el evangelio es inútil y sin esperanza, pero es una de las formas en las cuales el reino avanza. El reino no solo avanza con intercesión, el reino avanza con sandalias que van a lugares donde nadie más va. Qué bendición, porque yo no puedo estar mañana donde tú estás, pero tú sí. Qué bendición, porque mañana no vas a estar donde yo estoy, pero yo sí. Si cada uno abrazamos nuestra asignación, hermanos, vamos a empezar a levantar una luz en esta ciudad que va a ser imposible ignorar. Continuamos. Y dice ahora: sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el escudo de la fe es entender que el enemigo opera a través de estos dardos que empiezan como pensamientos, pero al madurar se vuelven argumentos y terminan siendo fortalezas. Fortalezas donde empecé con un pensamiento de muerte, pero ahora tengo un argumento por lo cual me debería morir, y ahora tengo una fortaleza donde yo sé que me voy a morir. Pensamiento de que estoy solo, pero en segundo lugar un argumento ahora de que de verdad estoy solo, y tercer lugar una fortaleza de que a nadie le importo y yo debo vivir aislado, protegiéndome de todo el mundo porque todos tienen algo contra mí. Así opera el enemigo: pensamientos, argumentos y fortalezas. El escudo de la fe nos protege de esos dardos donde el enemigo te manda: estás solo. Pero el escudo de la fe no solo te protege del estás solo, te afirma en la verdad de la palabra: no estoy solo, tengo un Padre, mi Padre me ama y Él envió a su Hijo para morir por mí en propiciación de mis pecados, y me ha hecho parte de la familia espiritual donde no somos perfectos, pero sí estamos creciendo, y el vínculo que nos une unos con otros es Cristo Jesús. Y hay gente que me ama: mi esposa me ama, mis hijos me aman, mi mamá me ama, hasta el Paquito me ama. Yo le daría un aplauso a Dios. El escudo de la fe no solamente te hace impedir que el dardo entre a tu cabeza, sino que también te afirma en la verdad de Dios. Eres un fracasado. No, Señor, yo soy victorioso en Cristo Jesús. Tu vida no ha valido la pena, mira cómo has perdido el tiempo. No.
Hay propósito en cada uno de mis días. Y si no lo hubiera, el Señor ya me hubiera llamado delante de Él. Porque mis días están contados. Hasta dardos tan tontos, absurdos como estás feo. ¿De quién crees que vienen esos dardos? Del mentiroso. ¿Cómo voy a estar feo si soy creación de Dios? Él no se equivoca, Él no hizo nada feo. Quizás mi belleza es abstracta, extravagante, difícil de entender, pero soy bello, soy único, soy exclusivo. El escudo de la fe no solo te hace rechazar los dardos del diablo, te afirma en la verdad. ¿Quién soy? ¿Cuánto Él me ama? ¿Cómo Él está conmigo? Y continúa diciendo: tomen el yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. Y el yelmo literalmente es el casco. Y el casco tiene la función de proteger nuestra mente, porque el enemigo constantemente quiere que abracemos mentiras y dudemos de Dios, dudemos de Cristo y dudemos de nuestra salvación. No te sientas mal cuando has tenido esas dudas, hermanos. Todos hemos tenido esas dudas. Constantemente a mí me ha pasado en momentos de decir: ¿y si todo esto es mentira? ¿Y si todo esto no es cierto? Ahora, no estoy diciendo que esa es la verdad, estoy diciendo que esas luchas vienen a nuestra mente. Y si al final de todo esto no hay ni cielo ni infierno, y si al final de todo esto no hay ni Dios ni diablo, el enemigo va a querer traer pensamientos a nuestra mente de duda, porque lo hizo con Cristo. Si lo hizo con Cristo, queriéndole hacerle dudar de su identidad como hijo. Y eso que Cristo venía de una realidad donde ya había visto al Padre, pero el diablo lo quiso tentar 3 veces haciéndolo dudar de su identidad. Créeme que lo va a querer hacer con nosotros. Por eso tenemos que estar anclados en la verdad de la palabra y tener en claro nuestros testimonios. ¿Sabe a mí que siempre me ubica cuando el enemigo ha querido venir a traer pensamientos así de: ¿y si esto no es cierto? ¿Y qué tal que Dios no es real? ¿Sabe a mí que me ubica? Mi testimonio. Si Dios no fuera real, entonces yo ya me habría muerto. Porque solo yo sé de dónde me tomó, cómo me encontró, que hizo lo que nadie más pudo haber hecho. Me sanó, secó mis lágrimas, me levantó, me dio de su gracia, de su poder, de su salvación, me puso en tierra firme. Hoy tengo esperanza, hoy tengo una canción, hoy tengo un mañana, y nadie más pudo haber hecho eso. Si Él no fuera real, ¿qué me hubiera levantado? Solo como un paréntesis, recuerdo bien cuando estaba en preparatoria y tenía una maestra de biología que todas sus clases atacaba mi fe y atacaba la fe de la gente en ese salón. Y recuerdo que cuando yo empecé a tratar de debatirla, me hacía pedazos con sus argumentos. Y mi más grande argumento se convirtió en decirle: mire, hoy en día yo no tengo la capacidad de responderle y de darle argumentos científicos y argumentos como quisiera para refutar lo que usted dice. Pero lo único que puedo decirle es que aunque no sé cómo responderle, nadie me va a quitar que ayer hubo alguien que me abrazó y fue Dios. Y le dije a esa maestra: si usted me permite, déjeme orar y pedirle a Dios que venga al salón. Y va a venir. Y no me dejó orar. Pero después de esa clase recuerdo una muchacha que me dice: Shalom, a mí me duele mucho mi tobillo, ¿tú puedes orar por mí?
y pedirle a Dios que me sane. Y oré por ella y le pregunté: ¿y qué pasó? Me dice: ya no me duele. Y le digo: ¿ya ves? Digo: no estoy loco. Recuerdo mis pláticas con mi amigo Alejandro en el estacionamiento, en su carro, donde yo ponía mi adoración y los dos terminábamos llorando. Hasta gente pensaba que éramos raritos, pero no, hombre, nada que ver. Mi amigo salía tan tocado, tan bendecido, y en momentos también él lloraba conmigo y me decía: Shalom, es que yo sí lo siento, es que aquí está Dios, Shalom. Cuando no tengas los argumentos suficientes, solo descansa en tu testimonio. Solo descansa en: yo sé quién me sostuvo, yo sé quién me abrazó, yo sé quién me levantó, yo sé quién me rescató. Y un día Él te va a dar los argumentos suficientes para pararte delante de cualquier persona que dice: Dios no es real. Y podrás decir: pues yo soy la prueba de que sí lo es. Gracias, Señor. Y por último, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la única parte de la armadura que no es la única parte que es ofensiva. Todo lo demás se enfoca en ser protegidos. La espada se enfoca en conquistar, ganar terreno, hacer que el enemigo retroceda. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, pero también tiene que ver con la fe y el poder que hay en la palabra de Dios. El poder de la palabra no solo te protege, el poder de la palabra te lleva a conquistar, a ganar terreno. Como Josué: todo lo que pise la planta de tus pies, yo te lo voy a entregar. El poder de la palabra te lleva a ganar. Me encanta Martín Lutero. Usted sabe lo atacado que fue por la iglesia tradicional, por esas tesis que empezó a poner en las puertas de las iglesias, narrando lo que estaba escrito, y se le levantaron tantos enemigos que por años lo buscaron para matarlo. De hecho, la historia cuenta que tuvo que cambiar su identidad repetidas ocasiones. Si hiciéramos una serie de Martín Lutero, está al nivel de la de cualquier narco. Sí, le cambiaban el nombre, le cambiaban su corte de cabello. O sea, le cambiaron la identidad varias veces para que no lo mataran. Y cuenta su historia que en una ocasión tenía tantos enemigos, entre ellos el mismo Papa, y el Papa tenía tanto poder y fuerza que lo había mandado matar, y él se tuvo que despedir de su esposa y de sus hijos y de toda la gente, porque muy difícilmente lograría sobrevivir al ataque que se había levantado. Pero en ese momento Martín Lutero dijo: lo único que tengo es la palabra de Dios, y solo tengo que soltarla, y ella se defenderá sola como un león. Y esa es una verdad que usted y yo tenemos que reconocer una y otra vez. La palabra de Dios no necesita ser defendida. ¿Por qué crees que tanta gente poderosa en el mundo ha querido destruirla y no ha podido? Porque este libro no solo es un libro, este libro es una persona eterna, poderosa. Y este libro solo necesita ser abierto, y solito hará lo que puede hacer. Sensibilizará corazones, encontrará vidas, encontrará matrimonios, hombres, mujeres. Hermanos, lo que se produce no es algo que un hombre, no es algo que un movimiento, no es algo que una organización puede producir. Es algo que solo Jesucristo puede producir con su palabra. Solo abre la palabra y se defenderá como un león. Recuerdo cuando hemos hecho proclamando la palabra en el centro de la ciudad, se han levantado tantos enemigos en las madrugadas. Ha ido gente a querer grafitear todo, ha ido gente a querer robar cosas, se han levantado enemigos. Pero he visto una y otra vez que solo tenemos que soltar la palabra, y la palabra sola hace una obra que nadie más puede hacer. La palabra es una espada,
Y solo tenemos que tomar nuestra espada y creer lo que está escrito y avanzar en la fe de lo que el Señor ya ha dicho. Último punto: orar y ver a Dios. Orar y ver a Dios. Si quieres ver a Dios, tienes que orar. Si necesitas ver a Dios en tu casa, tú tienes que volver a orar. Si queremos ver a Dios en esta ciudad, tenemos que volver a orar. Efesios capítulo 6 versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabe qué es extraordinario? Que lo que está antes de esto es lo que leímos antes. Estar firmes, porque fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldades en las regiones celestes. Y lo que sigue es orando en todo tiempo. Lo que nos enseña que la lucha es a través de la oración. Hola. La lucha es a través de la oración. Ponte tu armadura, resiste al diablo y ahora ora. Ora. Nuestra manera de luchar, nuestra manera de enfrentar, nuestra manera de conquistar, sí es con toda esta armadura, pero al final del día sería ridículo ponerme la armadura si no voy a ir a orar. Necesito la armadura, pero ¿cuál termina siendo el resultado final? Un ejército que se levanta a orar, a clamar, a interceder, a pedir. Sí, dale al Señor un fuerte aplauso. Señor, despiértanos en la oración. Ahora mire, hay diferentes escenas, momentos en la Biblia de hombres que oraron. Éxodo 14 versículo 13, Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Y antes de esto Moisés clamó al Señor. Y esta escena es tan poderosa porque cuando tú oras, ahora solo tienes que estar tranquilo. Lo voy a repetir: cuando tú oras, solo tienes que estar tranquilo, porque el que va a hacer el que va a pelear, el que va a hacer lo imposible, el que va a hacer lo que solo Él puede hacer, es Él. Yo solamente fui llamado y convocado a orar, a pedirle: levántate, a pedirle: ayúdanos, a pedirle: sálvanos, a pedirle: Morelia te necesita, mi vida te necesita, mi familia te necesita. Pero el que va a hacer lo poderoso, el que va a pelear, el que se va a levantar, el que va a hacer huir a mis enemigos, es Él. La oración solo convoca al Rey de Reyes y Señor de Señores, y el que vence a mis enemigos es Él. Hermanos, usted y yo no vencemos a nadie. Usted y yo solo tenemos que ser fieles en lo que el Señor nos llamó a hacer. Pero el que vence al diablo es Él. El que vence a los principados y potestades es Él. Segunda de Crónicas 32:8. El rey podrá tener un gran ejército. Morelia podrá tener grandes principados y potestades, pero no son más que hombres, no son más que principados. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Wow. O sea, a ver, Señor, nos vistes de soldados, nos pones la armadura,
Nos convocas a la guerra y luego tú peleas por nosotros. Sí, así es. Pero qué increíble, porque usted y yo humanamente no tenemos la capacidad de vencer, pero Él sí. Nosotros solo estamos haciendo un acto de fe. Oh Señor, vamos a confiar, vamos a creer, vamos a levantarnos, vamos a, por amor a nuestra ciudad, por amor a lo que tú sueñas con Morelia, vamos a pararnos a la línea de batalla. Pero a la hora de los catorrazos, usted y yo solo vamos a decir: ya llegó Jesús. Llegó Jesús y su ejército. Y le vamos a decir a los principados: ahora sí. Dice mi mamá que ahora sí. Ah, qué impresionante esta escena. El rey Ezequías diciéndole al pueblo: tienen un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Josué capítulo 10 versículo 12. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Ese es el poder de la oración. La oración provoca que el Rey de Reyes y Señor de Señores se ponga de pie y haga lo que nosotros no podemos hacer. Hermanos, seríamos ignorantes si creyéramos que ir este martes al centro va a provocar que se pare la violencia. Yo no puedo. Tú no puedes. Nuestra unidad no puede. Pero ¿qué pasa cuando nuestra oración provoca que Él se levante? ¿Qué pasa cuando nuestra oración provoca que Él diga: sí, sol, detente? Así como acaba de decir Josué: detente, luna, detente. ¿Te imaginas que nuestra oración llegue delante de Él y Él se pare y diga: sí, violencia, te tienes que detener? Sí, abusos se tienen que detener en Morelia. Sí, corrupción, te tienes que detener. Yo no puedo, pero mi oración puede provocar que Dios diga: sí. Sin duda ese día el Señor peleó por Israel. Yo quiero ser parte de esa historia. El cielo peleó por ellos. Mira lo que lograron. ¿Y quiénes son? ¿Y qué tienen? ¿Y de dónde vienen? Pero el cielo peleó, respondió. Ahora mire Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por. Jesús intercede por nosotros. Qué increíble, porque nosotros en esta tierra estamos intercediendo al cielo, pero el cielo
Jesucristo está intercediendo al Padre por nosotros. Imagínese. Bueno, sí, es un imagínese de lo que sucederá, pero no es que es una ilusión, es una verdad. Porque si oramos lo que está escrito, usted y yo estamos orando lo que Jesús ora. Cuidado con orar lo que no está escrito, porque entonces no hay ningún fundamento para que el cielo pelee por nosotros. Pero cuando tú oras lo que está escrito, tú estás sonando a la oración de Jesús. En otras palabras, Él está intercediendo por nosotros de día y de noche, y de pronto la iglesia empieza a interceder las palabras de Jesús: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, oramos por paz, porque tu palabra dice. Señor, oramos por la bendición de esta ciudad, porque tu palabra dice. Señor, oramos que todo principado y toda potestad tiene que ser atado, porque tu palabra dice. Nos estamos uniendo a la oración que está sonando en el cielo. Y imagínense lo que sucede, porque ahora ya no solo es Jesús intercediendo delante del Padre, sino que en alguna forma nosotros nos estamos pareciendo cada vez más a Jesús y estamos asumiendo una responsabilidad de intercesión por lo que Él ama. Ya no solo es Jesús intercediendo, hay una iglesia intercediendo. Eso mueve al Padre. Yo creo que el Padre en momentos dice: Jesús, ya hay más como tú. Mira lo que están pidiendo. Quieren más del reino, quieren paz, quieren justicia, quieren el gozo que produce mi presencia. Pero esto se pone todavía mejor. Apocalipsis 19, versículo 11. Ojo, un clamor que despierta al cielo para luchar por el pueblo de Dios. Pero dos, no solo es un clamor aislado de un pueblo, hay un clamor en el cielo mismo. Nos estamos uniendo a una intercesión celestial. No somos gente loca aislada haciendo una marcha. Somos entendidos uniéndonos al clamor de Jesucristo. Y ahora mire Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. No era el de Napoleón. Su jinete se llamaba Fiel. Le voy a ir leyendo y usted me va a ir diciendo a quién se parece esta descripción. Juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego. Hay otras partes de la Biblia que nos narra desde los pies de Cristo que son como bronce bruñido. Y luego nos narra que está vestido con una túnica blanca manchada de sangre. Y luego nos dice que tiene hoyos en las manos. Y luego nos dice que sus cabellos son blancos como la nieve. Y luego nos dice que sus ojos son como llamas de fuego. Y aquí esta parte de la Biblia nos dice sus ojos como llamas de fuego. Y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Porque a él le fue dado el nombre que está sobre todo nombre, el que tiene autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y ojo, difícilmente es entender la magnitud del nombre hasta que no estemos delante de él. Porque cada uno de nosotros nos movemos en un ámbito y entendemos con base a la percepción que tenemos del ámbito. Con mucho respeto lo digo, pero para algunos de nosotros la gente más poderosa que conocemos es nuestro primo George.
Por eso la Biblia dice, tenía escrito un nombre que nadie entendía. Porque la única manera en que vamos a entender la magnitud del nombre es cuando estemos delante de Él. Señor, danos entendimiento de ese nombre. Y continúa diciendo, llevaba puesta una túnica bañada de sangre. Y su título era la palabra de Dios. Como que eso se parece a Juan. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Jesucristo es el verbo, por lo que su título es el verbo, la palabra de Dios. Y continúa diciendo, los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. Imagínese que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y los romanos estaban burlando de Él, le decían, si en verdad eres rey, bájate a ti mismo, rescátate. Y Jesús les dijo, si yo quisiera, yo pudiera pedir al Padre, y en este mismo momento Él mandaría 7 legiones de ángeles. La palabra legión es una medida romana para un grupo de 8,000 personas. Hola, multiplique 8,000 por 7, 56,000. O sea, Jesús está diciendo, si yo quisiera en este momento, yo puedo convocar 56,000 ángeles que son parte del ejército celestial. Ahora, cada ángel tiene una diferente función. Hay quienes solo son enviados para dar noticias, hay quienes solo son para ministrar a los siervos de Dios, hay quienes solo están para cantar de día y de noche, pero hay quienes son el ejército. Jesús tenía acceso a las tropas celestiales. Y Jesús le dijo, no, pero no las voy a llamar, porque escrito está, yo tengo que morir como un cordero. Y como Isaías dice, herido Él, afligido Él, dice, no abrió su boca, murió como un cordero. Pero hay algo que usted y yo tenemos que entender cuando seguimos leyendo la Biblia, porque Él resucitó. Pero la Biblia dice que antes de resucitar bajó al Hades, a las puertas del infierno, y le arrebató a Satanás las llaves. Jesús, cuando hizo eso, no lo hizo como un cordero. No lo hizo como un cordero que enmudeció, que voy a entregar mi vida, soy noble. Cuando Jesús hizo eso, lo hizo como, también la Biblia lo describe, el león de la tribu de, lo hizo como un león. Le arrebató a Satanás las llaves del infierno, y ahora resucitó, y ahora está a la diestra del Padre. Pero ahora su identidad no solo es la de un hijo sentado junto a su papá, sino ahora su identidad es la de aquel que tiene el nombre sobre todos los nombres, y no solo está intercediendo por mí, sino que anda cabalgando en los cielos a los ejércitos celestiales con una asignación, con un propósito. Mire lo que continúa diciendo: de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso. Todo este furor habla de la justicia. Un día, hermano, hermana, se va a establecer la justicia de Dios en toda la tierra, plenamente.
Ya no va a haber injusticia. Por eso la Biblia dice en Isaías que un día va a convivir el león y el cordero, el bebé y la serpiente. Animales del campo con alacranes, con insectos letales. Porque se va a establecer la justicia de Dios, y la justicia de Dios fluirá como un río. Será una realidad. Pero continúa diciendo, como el jugo que corre de lagar, así fluirá la justicia. En la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:19. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo. ¿Quiénes son los reyes del mundo? Principados y potestades, y sus ejércitos, y todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturado, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Jesús está con todo el ejército celestial, pero hay veces que Jesús ni siquiera deja que el ejército celestial pelee. Él destruye a sus enemigos con la espada de su boca. Por lo que muchas veces, hermanos, tú y yo no tendremos que hacer nada. Solo tendremos que ser obedientes, y solo tendremos que abrir nuestra boca y confesar quién es Él y lo que Él quiere traer sobre nuestra ciudad, sobre nuestra Morelia. Y Él, por amor a su nombre, por amor a su palabra, por la identidad que le ha sido dada, Él va a venir. Y Él va a venir con sus ejércitos celestiales, y Él va a enfrentar a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad. Y yo creo que Él les dirá a muchos de ellos: hey, ¿me recuerdas? Yo soy el que te humilló públicamente en la cruz del Calvario como un cordero. Y si como un cordero te humillé, ¿qué voy a hacer de ti ahora como un león? Te voy a destruir. Póngase de pie, por favor. El enemigo ya tiene una sentencia, pero mientras esa sentencia se cumple, nuestro deber es ganar el territorio en el cual el Señor nos ha puesto. Mientras esa sentencia se cumple, nuestro deber es hacer retroceder al enemigo. Y la única manera en que eso sucederá es a través de la oración, que provoca que el Rey de Reyes y Señor de Señores venga. Por lo que, hermanos, quizás este martes no vamos a volver a nuestras casas llenos de sangre. Quizás no vamos a llegar a nuestras casas cansados por la espada, porque lo más seguro es que sucederá como cada vez que alguien clamó a Él. Solo seremos los intermediarios que conectaron el cielo con la tierra, al Rey de Reyes y Señor de Señores, con la justicia que esta ciudad necesita. Oh, los hijos y las hijas que clamaron, que alabaron, que adoraron, que levantaron voces. El Salmo 68:33. Y por esto es tan impresionante. Los teólogos siempre dicen que el rey David tuvo una revelación adelantada a su tiempo. El rey David escribió salmos mesiánicos, hermanos, miles de años antes de que Cristo naciera. A él le fue revelado el Cristo. Por eso empezamos esta reunión después de la adoración diciendo: tenemos que ir más profundo. No te puedes conformar. Pues ya sé lo que va a pasar este martes. Pues Dios quiere que sepas lo que va a pasar. Él quiere abrir tus sentidos.
El Salmo 68:33 dice: canten al que cabalga por los cielos antiguos, su poderosa voz truena desde los cielos. O sea que David, porque lo que leímos antes le fue revelado al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, o sea, el último libro de la Biblia. Pero desde el Salmo, el salmista tuvo una revelación. Él es el que cabalga por los cielos y tiene una poderosa voz que truena desde los cielos. Pero el salmista entendió algo. Hoy nosotros entendemos: hay que orar al que cabalga. Pero el salmista entendió: no solo le oren, también cántenle, adórenlo, exáltenlo. Y la Biblia dice: Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Si tú y yo le adoramos, vamos a provocar que Él se manifieste. Si tú y yo le oramos, vamos a provocar que Él se manifieste. Y lo primero que tenemos que orar en esta mañana es: Señor, fortalécenos. Levanta tus manos. Sansón clamó, y tú y yo constantemente tenemos que vencer ese espíritu mudo. Abre tu boca y dile al Espíritu Santo: fortaléceme, encuéntrame. Vamos, iglesia, abre tu boca, levanta un clamor. Vence la incredulidad, vence el ambiente, el ámbito de lo que el enemigo ha querido poner sobre ti en esta semana para despertar incredulidad. Vénselo, fortaléceme, avívame. Señor, despierta otra vez ese fuego que solo tú puedes poner. Pon tu mano en tu cabeza y pídele: abre mi entendimiento, abre mi corazón.